que se explica a través de un ejemplo. Ahí se empezó, ahí está. Bien, vamos a arrancar entonces con una función racional, ¿sí? Vamos a tomar como un ejemplo una función racional, x cubo menos x sobre x cuadrado menos 2x menos 3. ¿Sí? Esa va a ser la función que voy a tomar como ejemplo para resumir ahora sí, esta es la parte más linda que tiene el análisis, porque ahora van a resumir todo lo que aprendieron hasta el momento en un solo ejercicio. ¿Sí? Acá se vuelca todo el contenido desde la primera clase hasta la última, resumido en un estudio completo de funciones. El estudio completo lleva unos 10 ítems, depende cómo los enumeremos, 10, 11 ítems que vamos a resolver, en general en el orden que uno quiera. Lo que pasa es que algunos ya están relacionados o hilados y no queda más remedio que hacer, por ejemplo, el 6 antes que el 7, porque si no, no se puede hacer. Pero el orden en que uno elige resolver el estudio de funciones es indistinto. El único ítem que sí o sí es el primer ítem, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Sacar el dominio. El dominio. Dominio, ¿sí? Ese es el único que sí o sí es el primero. Lo primero que tenemos que determinar de una función es su dominio, para saber en qué condiciones existe. Después de ahí, quién es el 2, el 3 o el 4, capaz que lo que yo llame 2, Roxana o Fabián lo llaman 3 y yo 4, o sea, el orden, lo que siga después va a ser indistinto, salvo los que van hilados, les repito. Pero el primero sí o sí para todos va a ser el dominio. Una recomendación que yo no puedo porque yo tengo la pantalla así, pero yo les recomendaría que a medida que lo van haciendo, todo lo que vamos obteniendo ya lo van volcando en el gráfico, porque el último ítem a determinar, o el anteúltimo ítem, es el gráfico de esta función. Porque el objetivo es tener esa función ahí, que es la que sea, el engendro que les haya tocado, y terminar haciendo un gráfico sin tablita de valores. O sea, no vamos a hacer tablita de valores, ni vamos a hacer trampa con GeoGebra. O sea, la intención es que esa función que está ahí la terminemos graficando gracias al estudio que hacemos. Entonces, mi recomendación, yo siempre les hago la misma recomendación en todos los cursos, todos los años, es paralelamente en un papel borrador, todo lo que vamos obteniendo lo vamos volcando en el gráfico. Entonces, cuando llegamos al anteúltimo ítem ya lo tenemos hecho. Ya el gráfico está hecho, ¿sí? Porque si no, lo que hacen es hacer los ítems analíticamente y después que llegaron al ítem 10 o al 11 o al que sea, empiezan a otra vez ir para atrás. Y si hay alguna incoherencia, les salta tarde. O sea, ya cuando se dan cuenta que hay algo que no cierra, porque hay algún error, se dan cuenta, tienen que volver otra vez para atrás y empezar. En cambio ahora, si lo van haciendo paralelamente al estudio, el error salta rápido. O sea, cuando hay algo equivocado, uno ve que en el gráfico no, esto no. Si acá tenía que ser positiva la función y a mí la imagen de alguien me da -3, digo, no, para, algo anda mal. O está mal el signo o está mal el -3. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, vayan tratando de todo lo que vamos a ir haciendo ahora, paralelamente ir llevándolo a un papel, a un gráfico, ¿sí? A un eje. Se hacen los ejes X, Y y vamos graficando. En este caso, analicemos esta en particular. ¿Cuál es el dominio de esta función? Todos los reales menos 1 y menos 3. Menos 1 y 3. Exacto, o sea, los valores que anulan el denominador, las raíces del denominador son las conflictivas, y cuando buscan las raíces del denominador, les quedan -1 y 3, así que el dominio es todos los reales menos -1 y 3. Ya en el gráfico, marcaría el cerito del eje X en -1 y en 3, porque esos puntos están excluidos de dominio, ¿sí? Esa es la información que estaríamos sacando hasta ahora, y ya la llevo al gráfico. -1 y en 3, puntos excluidos de dominio, yo sé que ahí no tengo imagen. Segundo ítem. Una de las cosas que determinamos para resolver esta función es ver dónde cortan
los ejes, dónde se cortan los ejes, ¿sí? Las intersecciones con los ejes. ¿Qué significaba intersectar al eje X? ¿Cómo se traduce cortar al eje X? Las Las raíces. raíces Igual a 0. Sí, ¿Cómo sacamos las raíces? igual a 0. Cuando igual a 0. a cero. Ganando a 0. Donde I vale 0, ¿sí? O sea, las raíces o intersecciones con el eje X significa que I sea igual a 0. En este caso es una función racional, por eso los pasos que vamos dando son genéricos para todos. Después en cada función habrá que ver cómo uno lo resuelve. Nuestra función es una función racional. Así que para un cociente, para que un cociente dé 0, el que tiene que ser 0 siempre es el numerador, ¿sí? El numerador tiene que ser 0 y obviamente el denominador distinto de 0. Así que en este caso, ¿cuáles serían las intersecciones con el eje X si es que las tiene? Uno menos 1 y 0. ¿Qué opinan el resto de los mortales? Sí, lo mismo. Sí, pero -1 no está en el dominio. Exactamente, por eso es tan importante que el primer paso sea dominio. Esta ecuación se anula, y eso es verdad, en 1, en -1 y en 0. Cuando resuelven esta ecuación, factoreando sale rápido porque les queda x por x cuadrado menos 1, así que queda fácil para resolver. Una raíz es 0, la otra raíz es -1 y la otra raíz es 1. Pero de las 3 raíces de esta ecuación, hay una que no corresponde a mi función, porque está excluida de dominio, ¿se entiende? No la puedo poner. Así que los únicos puntos de intersección con el eje X son cuando X vale 0 y cuando X vale 1. ¿Se entiende? O sea, no es tan mal que pongan que las 3 raíces son 1 menos 1 y 0, pero al -1 hay que descartarlo porque no pertenece a mi dominio. Y se van a dar cuenta cuando arman el punto. O sea, si no se avivaron en el momento de sacar la intersección con el eje, cuando arman, acuérdense que el punto tiene 2 coordenadas en el plano. Tienen que dar las 2 coordenadas. La imagen de 0 me da 0 cuando reemplazan. Y la imagen de 1 me da 0, porque obviamente salió de ahí, ¿no? Y cuando quieran sacar la imagen de -1, si lo están verificando, van a ver que hay problemas. Así que, ¿se entiende que solamente hay 2 puntos de intersección con el eje X? Sí, sí. Sí, profe. Ya los puedo marcar, ¿se entiende? En mi gráfico borrador ya puedo ubicar el 0, 0 y ya puedo ubicar el 1, 0. Son puntos de mi gráfico, esos son puntos del gráfico, puntos llenitos. Ahora vamos a la intersección con el eje Y. ¿Qué significaba cortar al eje Y? X igual a 0. Perfecto. En este caso es un caso muy particular en que está puesto, ¿está? Pero yo lo estoy haciendo en forma para que les quede genérico el estudio. Porque ¿qué me va a dar cuando ponga que X vale 0? 0. 0 porque es raíz también. Porque ya la sacamos antes, ¿entiende? Si antes sacamos que cuando X vale 0, Y vale 0, ahora me va a dar exactamente lo mismo. No puedo tener no puedo tener más de una intersección con el eje Y. Así que ya estaría resuelto eso, ¿sí? Paso a otro ítem a estudiar. En el momento que, o sea, si en algún momento hay que parar, me avisan, ¿sí? Porque esto es larguito, son varios ítems, así que son todos ítems viejos por ahora. Paridad. ¿Para qué servía la paridad? ¿Cuál era el objetivo de estudiar la paridad? Ver si son simétricas. Claro, ver si hay simetría. Por eso digo, este ítem puedo hacerlo antes o después de asíntotas, por ejemplo, qué sé yo. Pero lo que pasa es que si yo lo analizo, cuanto antes lo analice, si hay simetría, después trabajo menos, ¿entiendes? Si yo todo lo que está a la derecha sé que se repite a la izquierda, se supone que trabajo un poco menos. Entonces, ¿qué pasa en este caso particular?
¿Qué podrían decir? ¿Hola? ¿A qué se refiere, profe? Silencio. No, creí que se me había desconectado el audio. No, está, ¿Qué, está. qué dirían en esta función? Si es par, si es impar, si no ninguna de las dos cosas, si hay simetría, si no hay simetría, eso. ¿Qué responden en esta función? Ah, habría que ver. Habría que ver. Bueno, sí, por eso. Siempre apelen a la ley del mínimo esfuerzo si es posible, y legal, ¿no? O sea, a la ley del mínimo esfuerzo legal. No es par. No es par. ¿Es impar? No llegué a esperar. Ah. Ah, estás haciendo el cálculo, la demostración analítica. Claro, pero los cortes eran Sí, más que sí. nada para el envío. Qué silencio. Mortal el silencio. Lo que pasa es que los que están trabajando sí les lleva tiempo hacerlo, analíticamente lleva su tiempo. Claro, no se dieron cuenta. Y vio en Ninguna el de las chat. dos, me contesta uno en el chat. A ver, para saber si era par o impar, uno hacía f de x, que es la que está escrita, tampoco me dio impar, perfecto. Uno hacía la comparación entre f de x, que es la que me dan, y f de menos x, que es la que tengo que ver que me queda escrito cuando pongo menos x en lugar de x. Si eran iguales, me daba par, si eran opuestos, era impar, y si me daban totalmente diferentes, no era par ni impar. En este caso muy particular, puedo trabajar menos. Por eso digo, a veces uno trabaja menos. Yo tengo excluido de dominio -1 y 3. O sea, yo ya sé que no existe f de -1 y no existe f de 3. Si no existe f de 3 y sí existe f de -3, porque no está excluido de dominio, ya no puede tener simetría de ningún tipo, ¿se entiende? No existe f de -1, pero f de 1 sí. Entonces, ¿cómo voy a decir que es par o impar si las imágenes tenían que ser iguales u opuestas? Y existe f de 1 y no existe f de -1. No son ni iguales ni opuestas, porque una existe y la otra no existe. Entonces, ya el dominio en sí mismo es asimétrico. Si el dominio es asimétrico, ya la función no puede tener simetría. Al revés no, por favor. Si el dominio es todos los reales, por decir un dominio perfectamente simétrico, o el dominio es todos los reales menos el cero, que es un dominio simétrico, que sea un dominio simétrico no quiere decir que sea par o que sea impar. Eso no me garantiza nada. Pero si el dominio ya es asimétrico, listo, ya está. O sea, yo puedo justificarme diciendo, existe f de 1 y no existe f de -1. Ya no puede ser, ya tengo un valor que entonces contradice que pueda ser par o que sea impar, ¿se entiende? Lo que quiero decir. Obviamente si Sí, hacen el sí. planteo analítico está perfecto, está claro. O sea, si hacen, uno depende también del tiempo con el que cuente en el momento que esté haciendo algo. Pero si pueden hacer el planteo analítico, perfecto, van a llegar a dos cosas. Pero si andan cortos de tiempo a veces, y ven que hay asimetría en el dominio, listo, ya es asimétrica la función. ¿Está? ¿Sí? Sí, profe. Paso a otro ítem.
signos de la función, o sea, sería lo mismo que decir intervalos de positividad y negatividad de la función, para saber dónde está la función, en dónde anda, por dónde va a andar el gráfico. Es una forma de sombrear o de marcar en qué zona voy a tener que dibujar mis funciones, para saber si está por encima del eje X, por debajo del eje X, ¿sí? Es una forma de ya ir marcando mi zona. Entonces, para estudiar el signo de la función, no se olviden que necesitamos saber siempre, por supuesto, los puntos excluidos de dominio son importantísimos. Y los puntos que anulan esa función. Ustedes van a analizar signos en un estudio completo, van a analizar signos 3 veces. Van a analizar el signo de la función. Van a analizar el signo de la primera derivada de f'. Y van a analizar el signo de la segunda derivada, de f segunda. Las tres para tres cosas distintas. El signo de la función para saber los intervalos de positividad y negatividad, para demarcarme si van a estar por arriba del eje X o por debajo del eje X. El signo de f' después lo vamos a ligar al crecimiento o decrecimiento. Y el signo de f segunda lo vamos a relacionar con cóncavo para arriba o cóncavo para abajo. Son tres cosas distintas, pero van a ser 3 veces signos. Así que tienen que estar recontracancheros en análisis de signos de una función. Y son bastante mecánicos las cosas. O sea, a mí me gusta hacerlo sobre el eje real, ubicarme. Entonces, yo en este caso me voy a tener que tener bien clarito. Siempre, siempre los puntos excluidos de dominio. Eso siempre. Y los que anulan la función que estoy estudiando. En este caso, los que anulan f de x, o los ceros de la función. Si puedo, si es factoriable la función, la factoreo. Esta función se puede factorear, ¿sí? Ya tenemos todas las raíces, así que ya la podemos escribir factoreada, esta función. Ya todos estos valores los sacamos, porque sacamos los valores que anulaban el numerador y sacamos los valores que anulaban el denominador. Así que esta es una función racional que la puedo factorear. ¿No? Esto no pasa siempre, no siempre uno tiene funciones factoreables, pero esta es una función que se puede factorear, porque para el análisis de signo es mucho más cómodo. Entonces, los puntos excluidos de dominio, ya sabíamos, -1 y 3. Los que anulan la función, en este caso, 0 y 1. Acuérdense que el -1 lo tenía excluido de dominio. Entonces, para hacer el análisis usando los signos, lo hacemos con el cuadrito. Yo pido perdón por la desprolijidad del cuadrito, pero me gustaría que lo hagan primero ustedes para hacer la determinación de los signos de la función. Yo después les muestro mi rudimentario cuadro de signos, a ver si coincidimos los de positividad y negatividad, ¿sí? Tómense un tiempito para hacer el cuadro de signos y ver dónde la función les queda positiva y dónde queda negativa. ¿Cómo va? Están concentrados. Sí. Y recién estamos en el 4, ¿no? Estábamos en el ítem 4. Yo mientras vos das clase le estoy escribiendo por chat privado a los que no veo conectado hace un tiempo, a ver qué pasa. ¿Alguien ya tiene los signos?
Hay un factor que se repite, que obviamente ya no los lo tengo. ponemos. El x más 1 ni hace falta tenerlo en cuenta porque está en el numerador y en el denominador. Así que 3 factores los que tienen nada más que analizar, ¿no? Porque hay uno que se repite. El que se repite, si es más va a dar más, si es menos va a dar menos, que, o sea. A ver, comparemos. Parece un dibujito de jardín de infantes, pero bueno. Ubico sobre el eje X, sobre el eje real, los puntos excluidos de dominio, menos 1 y 3. Y los puntos que anulan la función que estoy estudiando, 0 y 1. ¿Está? Y los factores que tengo que estudiar signos son X, X menos 1 y X menos 3, porque X más 1, si lo ponen, lo van a poner 2 veces y van a poner el mismo signo 2 veces. O sea, por eso no lo puse. Y el signo les quedó así. En cada intervalo. Sí, me quedó igual. Corregimos a ver si nos quedó a todos igual. Me quedó más desprolijo, pero igual. ¿Más desprolijo? Más desprolijo. No puedo creerte, no. Es imposible que te quede más desprolijo que el mío. Algún día tendré el lapicito y me saldrá prolijo. La función nos quedó entonces positiva, de 0 a 1, unión de 3 a más infinito, y negativa, de menos infinito a menos 1, unión de menos 1 a 0, unión de 1 a 3. Ojo cómo escriben el intervalo. Si no marcan el punto excluido de dominio, el error más frecuente es poner que es negativa de menos infinito a 0. ¿Tá? Se comen que en menos 1 la función no existe. Por eso machaco mucho. Pongan los puntos excluidos de dominio que demarcan el intervalo, ¿sí? Cortan los intervalos ahí. Puntos excluidos de dominio y los ceros de la función. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, sí. Podemos seguir por asíntotas. A ver. Voy a empezar por la más fácil que me parece a mí, a mi gusto, la más fácil, que es la vertical, porque es la que uno estudia en el entorno de los puntos que están excluidos de dominio. En este caso tenemos 2 puntos excluidos de dominio, o sea, tenemos que analizar en 2 lugares. A ver, fíjense si hay vertical, vamos, esto ya es recontra con el límite cuando x tiende a menos 1. ¿Y qué pasa con el límite cuando x tiende a 3 de la función? Para saber si hay o no hay asíntota vertical. Puede haber, ¿se acuerdan? Infinitas asíntotas verticales o puede que no haya. El límite de la función cuando x tiende a menos 1. Da finito. ¿Está infinito? No, finito. Ah, ¿cuánto te da? Medio. Por el decimal. Reemplazan. Es reemplazar. Siempre acuérdense que lo primero es reemplazar y hacer la cuenta. Supuestamente es un cociente de infinitésimos, pero como ya está reemplazar en el factoriado. Ya lo tienen factoriado, f de x. Yo tengo un tema con el signo. ¿Dijiste menos un medio? Sí, menos un medio. No. A mí me da positivo, pero puede ser que le haya chingado el signo. ¿Los demás qué dicen en A mí esta también me grieta? dio menos un ¿No? medio. A todos les dan menos un medio, o sea, yo me mandé una bacana. A ver, para que vuelva la función atrás, acá al costadito mío.
Sí, menos 1. -1,5. Entonces me mandé una macana. -1 por -1, -1, -2. O sea que arriba queda 2. Y abajo queda -4. Sí, yo me mandé la macana. Perdón. Bueno, hagan de cuenta que dice -1/2, porque me comí un signo, evidentemente. Sea como sea, -1/2 no es infinito. Así que no hay asíntota vertical en ese lugar, ¿no? X igual -1, ojito, no hay asíntota vertical. Ah, me olvidé decir antes, con lo de los signos para ver cómo lo vuelcan en el gráfico, pueden sombrear suavecito, sombrear los sectores que quedaron negativos, positivos, para que sepan que después los puntos que vayamos obteniendo tienen que caer en esa zona, ¿no? Esa es una forma de controlar que cada cosa que vayamos calculando va a tener que caer en esos sectores que dijimos de que iba a estar la función, en qué intervalo estaba por debajo del eje X y en qué intervalo estaba por encima del eje X. Así que, porque me olvidé de decir cómo van al gráfico, los signos de la función marcan un poquito, sombrean un poquito, rayan un poquito, como quieran, para saber en qué sector va a tener que estar el gráfico que van a hacer de la función. Bueno, asíntota vertical entonces en -1 no hay. Hay que ver qué pasa en 3. Hay que hacer el límite cuando X tiende a 3. Da infinito. Es decir, a infinito. Sí. Así que hay una asíntota vertical y es X igual 3. Esa recta la marcamos en el gráfico, ¿sí? Vamos al gráfico y marcamos la recta X igual 3, que es nuestra asíntota vertical. Bien, vamos a las... ¿Sí? Creí que alguien iba a decir algo. Vamos a la horizontal. Acuérdense que la horizontal siempre es qué pasa con la función cuando X tiende a infinito. Como en esta no era par ni par, hay que hacerlo para más y menos, ¿sí? Acá conviene más usar la original, ¿no? Que la factoriada. Sí, sí, porque es cociente de polinomios. Claro. Para X tendiendo a infinito te conviene que esté en forma de polinomio y polinomio. Y recuerden que pueden usar la regla del L'Hopital, ¿no? Porque Claro, en esta ya la en realidad tienen como elemento. Para resolver los límites, ahora pueden elegir. sí, esta como justo es un cociente de polinomio sale rápido con... Sale con la rápido, pero si quieren pueden en algún laboratorio usar L'Hopital. En otro está la elección, ¿no? Claro. Sí, hay casos que no queda otra. ¿Qué pasa con la función cuando X es infinito positivo? O en este caso a X negativo, a infinito negativo también. Da infinito también. Infinito positivo me dio Da infinito. infinito porque tienen un cociente de polinomios donde el grado del polinomio del numerador es mayor que el grado del polinomio del denominador, ¿no? Que esa sería la justificación y luego de la forma tradicional. Por lo tanto, tiende a infinito, y si lo hacen para menos infinito pasa exactamente lo mismo, así que no tiene asíntota horizontal, y ahí nos ponemos tristes otra vez, porque ¿qué hay que buscar? La oblicua. La oblicua. Oblicuo. La oblicua. Tienen que buscar a ver si hay oblicua, ¿sí? Entonces, como no tenía asíntota horizontal, tenemos que verificar si hay oblicua. No se olviden cómo eran las expresiones, ¿no? Por las dudas las recordamos. Había que sacar la pendiente y la ordenada al origen, M y B, y armar después la ecuación de la recta. Les digo a ustedes el cálculo de M y B, ¿eh? Yo solo les voy a poner el resultado, no hago el límite, digamos. Ustedes hacen el límite y me dicen cuánto vale M y cuánto vale B.
M vale 1 y B 2. Muy bien. M vale 1 y B vale 2, así es. Así que encontramos asíntota oblicua, es la recta y igual x más 2. Es una función que se comporta igual para la derecha que para la izquierda, o sea, por más que ponga menos infinito va a dar lo mismo porque el cociente de estos polinomios me da lo mismo para más que para menos infinito. Y puedo dibujar también esta recta, ¿sí? Me conviene punteadita dibujarme la asíntota oblicua ya en el gráfico, ya tengo la vertical, ya tengo la oblicua, más o menos tengo en qué sectores anda el gráfico, tengo los ceros de la función, tengo la intersección con el eje Y, que en este caso coincide con el 0, 0, pero son los elementos que voy teniendo de mi gráfico. Con esto termina la primera parte, o sea, esta es la gran primera parte que se refiere todo a f de x. A partir de acá, que ahora viene crecimiento y extremos salen casi en combo, sería un combo, una cajita feliz. A partir de acá ya arranca todo lo que se relaciona con, en este caso, derivada primera, ¿sí? Crecimiento siempre está ligado al signo de la derivada primera, así que manos a la obra y se me ponen a derivar esa f de x a ver qué les queda. ¿Sí? Deriven ese cociente, es un cociente, no les conviene que esté factoriado, les conviene sin factoriar para derivarlo. Vamos, eso va a llevar un ratitín para ver cuál es la derivada primera. Es 3x al cuadrado sobre 2x menos 2. No, ¿por qué? No, acá que dice. ¿Derivaste como cociente? El primero derivado, por el segundo sin derivar, menos. Parece No. que Primero derivó sin derivar. numerador y denominador. Me suena que sí, ¿viste? Sí, Pero sí, hice cualquiera, perdón. Ajá. Era demasiado rápido para el resultado. El denominador no se desarrolla, por favor, ¿sí? Cuando ponen b cuadrado, denominador sin derivar al cuadrado en la derivada esta, lo dejan así expresado. Por favor, no desarrollen denominadores. En el numerador hacen todo lo que pueden, pero en el denominador no desarrollen, porfi, ¿sí? Les va a quedar x menos 3 encerradito, elevado al cuadrado. Es el denominador de la derivada. No hagan cuadrado de binomio, porfi. ¿Y está o no está? Sí, queda una cosa gigante. ¿Qué les queda en Yo el la numerador? derivé con la original en vez de la factoreada, me parecía más cómodo. Sí, sí, es que yo dije, para derivar no me conviene factoriada. Ah, está Para bien. derivar me conviene polinomio dividido polinomio, sin factorear. Sí. Queda x a No, la si no, cuarta menos. x a la cuarta. Y en un momento. Ah, la quinta, está bien, no hice cualquier cosa. Perdón, más grande todavía. Y sí, porque. Te queda x cubo por x. Ah, estamos en gran problema. ¿Por qué?
¿Qué están haciendo? ¿Están haciendo el primero derivado por el segundo sin derivar? Sí. Menos el primero sin Sí, todo derivar eso. por la derivada del segundo. Sí. El primero derivado queda 3x a la 2 menos 1. El segundo sin derivar es x a la 2. Cuando se multiplican no queda 3x a la cuarta. Claro. Y después en el último paréntesis pasa lo mismo, pero con 3 y con 1. Bueno, paren ahí entonces. Vamos a hacerlo guiado esto. Ahí tienen dos grandes términos. Sí. Ustedes obtienen dos grandes términos. El que lo siguió a partir de ahí llega a unas cosas medio horripilantes. La cuestión está avivarse ahí, en ese instante. ¿Y el denominador qué tienen? Todo al cuadrado. Todo al cuadrado. X a la 2 menos 2x menos 3 al cuadrado. Bien. Les conviene ahora intentar factorear ahí. Ahí sí. O sea, tratar de encontrar factor común, porque si no se me están yendo a un grado, ¿entienden? A un grado complicado después para resolver. Y piensen que ustedes acá van a tener que igualar a cero esto, porque en algún momento la derivada hay que igualarla a cero. Y si les queda una ecuación complicada, quinta, cuarta o lo que fuera, estamos complicados. Entonces, tratemos de ahí, en ese instante, factorear lo que se pueda factorear, ¿está? Para poder sacar algún factor común, que se me simplifiquen las cosas. En cada término, por favor, ¿sí? Tienen un gran primer término en el numerador, un segundo término en el numerador, que tienen factor común, van a tener factor común y lo van a poder simplificar con el denominador que también tienen para sacar. Me Yo terminó les quedando muestro x cuadrado menos 6x más 3, todo eso sobre x menos 3 al cuadrado. Sí, a eso deberían llegar. Ah, listo. Pensé que había equivocado con un término o algo. No, por eso. Todo depende de avivarse en el momento adecuado de sacar algún factor común, porque si no, les va a quedar, no es que les queda mal, no les queda mal, pero les queda comodísima. A veces cuando llegan al final, si arman bien factor común en grupos, también pueden factorear. Pero vieron que el segundo caso de factoreo, el factor común en grupos era medio a veces complicado para llegar al resultado final. Si se dan cuenta antes, mejor. Deberíamos llegar todos a esta expresión, ¿sí? A esa derivada primera, que es mucho más sencilla, ¿sí? Simplificada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué es lo que hago para llegar a eso, profe? Factorear Los término, paréntesis, que son cuadráticos. claro, tratar de factorear, o sea, tratar de encontrar factor común para extraerlo y simplificar con algo, porque si no, no se puede achicar nunca. Yo después cualquier cosa ¿Querés? lo hago. No, querés que te iba a decir, pero lo que pasa es que tenés que dejar de decir que yo la desarrolle Si con no, la... después mientras vos seguís con otra cosa, no sé si hay más tiempo después, yo lo Sí. subo. Y cualquier cosa, el desarrollo de la derivada, porque quiero que quede claro por qué se llega a algo más reducido. Yo lo subo a Miel si quieren. ¿Está? Lo comparto, lo pongo en el foro de Acá en Miel, los así todo el mundo lo archivos puede de ver. Teams, escúchame, en los archivos de Teams, yo todas las clases armo la carpeta de la clase y ahí se suben las producciones. Bueno, Es si más no, bueno, cómodo. lo subo como archivo de Teams. En los archivos de Teams, cuando yo arme la carpeta, cuando termino la clase, yo armo la carpeta que ahí les comparto el PowerPoint, todo, este PowerPoint, todo le comparto y ahí les subís el desarrollo. Dale, yo hago el desarrollo paso a paso de esta derivada, porque tiene que quedar clarito por qué llegamos a algo más reducido. ¿Está, chicos? Yo se las subo después, cualquier cosa para el que no consigue llegar, para que ahora no nos frenemos en el estudio de la función, para que no se me pierdan en el arbolito de la derivada y veamos bien el bosque completito, ¿sí? Sí, es un curso que tiene problemas con álgebra, es muy notorio, o sea, les cuesta mucho la parte algebraica, Por muchísimo. eso, Ya me doy por eso, por cuenta, eso, no me Fabián, cuesta yo nada, siempre se los la hago paso a remarcamos. paso. Mm. Yo no la quise meter en el PowerPoint toda desarrollada porque era demasiado dentro del estudio de funciones. Pero la hago y se la subo, ¿sí? En tareas de Teams se la subo.
En archivos, perdón, en archivos. ¿Está? ¿Seguimos? ¿Están ahí? Sí, profe. Bueno, hagan de cuenta que llegaron, ¿sí? Para los que están todavía trabajando en la derivada, suspendan un poquito el desarrollo de la derivada y llegaron a la derivada resumida, digamos, simplificada, que es esta expresión mucho más reducida. Después, tranquilos, ven cómo llegan a la derivada, la siguen ustedes por su cuenta y la verifican, si no con lo que yo después les subo a Teams. Pero sigamos porque si no se me van a perder el estudio de funciones. Vamos a quedar inconcluso con el estudio de funciones. Para estudiar el crecimiento necesitamos los puntos críticos, que eran aquellos donde la derivada primera se anula o no existe. Por eso necesito que la expresión me quede fácil para buscar los puntos críticos y estudiar el signo, si no voy a estar en bastantes problemas. En este caso, puntos críticos donde la derivada no exista, no tengo. Porque ¿en qué punto no existe la derivada? ¿Dónde no está definida la derivada? En 3 que no pertenece a... En 3. Y el 3 era un punto excluido de dominio. O sea, el 3 yo no lo tengo. Así que me tengo que preocupar por los donde la derivada se haga 0. Así que fíjense cuáles son los puntos donde se hace 0 la derivada. ¿Cuánto vale X para que eso se anule? ¿Dónde se anula esa cuadrática? En más 3 menor. menos raíz de 6 y en 3 más raíz de 6. 3 más raíz de 6, 3 menos raíz de 6. Esas serían las X de los puntos críticos, ¿sí? Así Sí. que vamos a estudiar el signo de la derivada primera. No se olviden, para estudiar signo entonces de esa función que está ahí, x cuadrado menos 6x más 3 sobre x menos 3 al cuadrado, ubicamos sobre el eje real los puntos excluidos de dominio y los puntos críticos. Siempre los puntos excluidos de dominio están siempre que analizamos signo. Y además los que anulan la función que estoy estudiando, en este caso, los que anulan y prima. Y los que anulan y prima son 3 más raíz de 6 y 3 menos raíz de 6. Me están delimitando los intervalos. Para analizar el signo, esta no viene tan complicada, porque eligen puntos a izquierda y a derecha en cada tramo, y la función que tienen que estudiar tiene la ventaja que el denominador tiene un cuadrado. O sea, el denominador siempre es positivo, todo depende del numerador. Tienen que darle valores, reemplazar en el numerador. Esta no se hace tan lenta, digamos. Ponen un punto cualquiera a la izquierda de -1 y lo reemplazan en la cuadrática directamente. Profe, no El me quedó claro denominador por es qué analizo. ¿Cómo? No me quedó claro por qué analizo con -1 y 3 también. Si en este caso no me varía nada igual. Porque tenés que marcar los intervalos donde es creciente y decreciente. Y el intervalo es desde -∞ a -1. Unión. Ah, de porque tengo que hacerlo de las 3 uniones. menos Ya me acordé. ¿Está? Si vos no marcás el -1, te lo vas a comer, te lo vas a tragar directamente. Vas a poner de -1 a 3 menos raíz de 6. De menos infinito a 3 menos raíz de 6, vas a decir. ¿Está? Sí, profe, gracias. Es para delimitar bien los intervalos, para no meter la pata en los intervalos. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5 intervalos. ¿Está? Sí, me quedó creciente entonces. La función me quedó creciente de menos infinito a -1, unión
de menos 1 a 3 menos raíz de 6, unión de 3 más raíz de 6 a más infinito, y quedó decreciente de 3 menos raíz de 6 a 3, unión de 3 a 3 más raíz de 6. El análisis de signos, como siempre, en este caso de la función derivada. Esto en el gráfico no lo puedo dibujar, digamos, todavía, pero lo voy a tener que tener en cuenta. ¿Dónde va a ir para arriba? Digamos, uno puede hacer sutilmente un gráfico donde cree que va creciendo, decreciendo, sobre todo alrededor de la asíntota. Fíjense que alrededor de la asíntota que teníamos, cómo se comporta, entonces más o menos uno puede ya ir teniendo una idea de cómo va quedando el gráfico, ¿está? Pero por ahora lo que tenemos son los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, y en base a eso mismo ya podríamos decir si hay extremos, ¿sí? Yo vuelvo para atrás ahora. ¿Hay máximos o mínimos acá? Porque sería ese el ítem que sigue. ¿Tiene extremos relativos de esta función? Sí, Sí, tiene. ¿Dónde? 3 menos raíz de 6 y 3 más raíz de 6. ¿Qué hay en 3 menos raíz de 6? Un máximo. Máximo relativo. Y en 3 menos raíz de 6 hay un mínimo por el sentido de crecimiento y de decrecimiento. Así que ya uno cuando hace el estudio de crecimiento también está haciendo extremos relativos, ¿no? En este caso porque me apoyo en lo que acabo de hacer usando el estudio de signos. Entonces, en esos dos puntos tengo un máximo y un mínimo relativo. Acuérdense que cuando escriben el máximo y el mínimo, tienen que poner la X y su imagen. Aunque sea escriben f de 3 más raíz de 6 y f de 3 menos raíz de 6, ¿está? Pero yo puse solo nx igual a tanto y un máximo y nx igual a tanto y un mínimo, pero el máximo y el mínimo son las imágenes, así que hay que poner x y su imagen, e y su imagen, ¿sí? El par ordenado. Esos son los máximos y mínimos relativos de esta función, aunque por ahora no lo calculen. ¿Les conviene calcularlo para poder llevarlo al gráfico? Porque esos ya son dos puntos del gráfico que ustedes tienen. 3 más raíz de 6 con su respectiva imagen es un punto del gráfico, y 3 menos raíz de 6 con su respectiva imagen es otro punto del gráfico que ya lo pueden ubicar, ya lo pueden representar, si están haciendo el gráfico paralelamente, como su máximo y su mínimo relativo. O sea, ahí hay una pequeña tangente horizontal. Ahí ya uno puede dibujar una mini tangente horizontal en cada uno de estos puntos. ¿Vamos bien hasta acá? Falta poco ya. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, sí. Viene el 8 y 9 juntos, digamos, o con cavidad y puntos de inflexión, sale todo junto, que es lo que estuvieron viendo hoy hace un ratito, que está ligado a la derivada segunda, o sea, tienen que volver a derivar. Acuérdense, les conviene f' tal como estaba escrita recién, para llegar a f segunda. Tienen que hacer la derivada segunda. Otra vez la misma historia. Si pueden sacar factor común cuando haga falta, lo sacan, o si a lo mejor, en este caso me parece que les va a quedar dentro de todo fácil para cancelar y llegar a la segunda derivada, ¿sí? Les va a quedar una expresión muy particular la segunda derivada. Uy, ¿qué pasó? Te dejó de compartir, profe. No, yo no toqué Profe, nada. creo que toqué algo. Ah, ¿qué tocaste? Vuelvo a compartir. No sé qué pasó. Yo sé que se me fue y yo no toqué nada. Disculpe, profe, yo toqué.
Vamos a volver. Me está saboteando la clase, muchacho. Acá cuando uno toca algo no sabe lo que puede llegar a producir. Bueno, vamos a pasar hasta allá. Y sí, es la tecnología, ¿viste? Sí, pero esta vez no fui yo. Me quedo tranquila que esta No, vez no. no, no. A ver, ¿dónde andamos? Estábamos en... Uy, así total, no, está lejos. Mira, hubiera entrado en la diapositiva. Ojo que ahí tienen, por las dudas está a la vista la derivada primera. De eso tienen que hacer su derivada, ¿está? O sea, tienen que derivar la derivada primera para llegar a la derivada segunda, ¿sí? Bueno, estamos en esto. No me toquen nada, muchacho. Sí. Ya me falta poquito para terminarlo. Mamani fue, ¿no? Ah, pobre, no lo Sí, culpo. profe, disculpe. No, sí. No, porque él a veces, en el cartelito de arriba, a veces aparece, se ve que algo toca. Sin querer, lógico, pero bueno. No, yo dije, por ahí me quedé sin internet de golpe, qué sé yo, como acá estamos así con los datos, andamos medio... No sería raro. Pasa que algunos trabajan desde el celular y es más complicado. Trabajar con... Sí, yo no sé cómo hacen. Yo no puedo con el celular. Que no se me descomponga la máquina porque no sé qué hago. ¿Está la segunda derivada ya? A mí me dio 12 sobre x menos 3 al cubo. Muy bien. En un momento había que como restar y sumar las x y las constantes y pensé que me había medio mareado ahí. Sí, por eso. Si trabajan tranquilos, la parte algebraica hay cancelaciones, hay cosas que se Sí, cancelan, sí, sí. se simplifica y queda así, queda chiquitita, ¿sí? Eso es lo bonito, queda 12 sobre x menos 3 elevado al cubo. Por lo Bueno, menos deberían llegar a eso. Repito, yo después les subo por las dudas para que chequeen. Vamos a subir a los archivos, vamos a subir el desarrollo de la derivada primera y el desarrollo de la derivada segunda para que chequeen, por ahí si algunos en algún momento se mareó un poco, para que chequeen si llegan o no llegan a la misma, porque será, ¿está? Pero eso sería la intención. bueno, es es Kamegawa, ¿no? Tomás, ese apellido me cuesta pronunciarlo, el que recién Sí, sí, contestó. a todo el mundo le cuesta pronunciarlo, no pasa nada. Sí, y es el que antes había derivado numerador y denominador, ¿no? Sí, también. Bueno, bien. Ahí Ah, bueno, viste, ahora aprendí. ya Vamos se, corrigiendo, vamos se corrigiendo. redimió, se redimió. Está bueno, necesitamos los posibles puntos de inflexión, ¿verdad? ¿Y qué pasa con esta función? No tiene, No tiene. porque el 3 no pertenece al dominio. Exactamente. El 3, que sería el punto conflictivo, el punto donde la derivada segunda no existe, no pertenece al dominio. Y la función no se anula nunca, porque donde el numerador es 12. Entonces, ¿qué puedo asegurar ya? Que no existe punto de inflexión. No tiene puntos de inflexión, ¿está? O sea, ya en este momento me saco los puntos de inflexión de encima. Esta es una función que no tiene puntos de inflexión. No hay forma de que esto se anule. Pero eso no significa que no estudiemos el signo de la derivada segunda. O sea, la función igual, la concavidad se estudia igual. El signo de la derivada lo estudio igual, con una ventaja. Yo tenía que llevar sobre el eje los puntos excluidos de dominio y los posibles puntos de inflexión para ver qué sucedía. Yo no tengo
puntos de inflexión. Posible ni nada, no tengo. Así que, ¿qué es lo único que me marca los intervalos? ¿Quiénes me van a definir los intervalos? Solamente los puntos excluidos de dominio. Y si una función tuviera dominio a todos los reales, igual se estudia el signo de la derivada segunda. O sea, el hecho de que no tenga puntos de inflexión no es, bueno, no tiene punto de inflexión, no es posible punto de inflexión, no estudio la concavidad. La concavidad se estudia igual. Voy a tener la ventaja de tener a lo mejor un solo intervalo o dos intervalos. En este caso, los intervalos me los van a delimitar los puntos excluidos de dominio, nada más. Y encima analizar el signo, como el numerador es 12, el signo solo depende de x menos 3 elevado al cubo. Que no es tan difícil de estudiar, ¿está? Ubico sobre el eje real los puntos excluidos de dominio y en este caso los que anulan la segunda derivada. Como la derivada segunda no se me anula nunca, ubico los puntos excluidos de dominio. Y estudio el signo, en este caso de x menos 3 al cubo, porque el 12 siempre es 12. ¿Se entiende? Sí, Me se quedo entiende. cóncava hacia arriba, de 3 a más infinito, y cóncava hacia abajo, de menos infinito a menos 1, unión de menos 1 a 3. Mónica insiste y yo remarco esto de los puntos excluidos del dominio, porque a veces ustedes no lo hacen y mandan intervalo de concavidad negativa de menos infinito a 3. Y está mal, porque menos 1 no está en el dominio de la función. Ustedes se concentran en analizar el signo de la derivada segunda y se olvidaron del dominio de la función. Cuidado con eso, cuidado con eso, pues son cosas conceptuales. Y la otra cosa que no dije en ninguno de los tres casos que analizamos signo, tanto para la función como para la derivada primera y derivada segunda, es que los intervalos son abiertos, porque donde se hace 0, f' o f segunda, tampoco es positivo o negativo, No es que es abierto donde no existe y cerrado donde existe. Donde no existe la función, por supuesto, es abierto. Pero donde existe la función y a lo mejor f me dio 0 o f' me dio 0, tampoco es positiva o negativa. Por eso todos los intervalos que uno analizó con signos, si se fijan, todos fueron abiertos. Está claro, ¿no? O sea, no es el 0 no es ni positivo ni negativo. Entonces, los intervalos de signos siempre me dan intervalos abiertos. ¿Y estos intervalos, profe, los anotamos o los dejamos así con el Sí. gráfico? No. La función es cóncava hacia arriba, y la función es cóncava hacia abajo, Sí, se anota. Esos son los intervalos donde la función tiene concavidad positiva o negativa. Anteúltimo, ya estamos casi ahí. Ya con todos los elementos que tienen, se supone que pueden hacer el gráfico. Si ya lo fueron haciendo, ¿entienden? Si ya fueron ubicando los puntos que dijimos, los sectores que dijimos, si más o menos delinearon el crecimiento y el decrecimiento y la concavidad, ahora les cierra todo, porque ahora con la concavidad terminarían de cerrar el gráfico, debería estar construido el gráfico, ¿está? Si recién ahora se ponen a ver dónde cortaba el eje X, a ver dónde cortaba el eje Y, ¿entienden? Es volver todo para atrás. Se supone que si ya lo fueron volcando ítem por ítem, el gráfico tendría que estar hecho en paralelo, en un borrador. Después lo pasan en limpio si quieren, pero en un borradorcito ya tendrían que tener un croquis, un trazado a mano alzada, de lo que es el gráfico de esta función. Y queda una cosa más o menos como esa. La parte de arriba a mí se me fue del gráfico del papel, porque quedó muy arriba. La imagen de 3 más raíz de 6 quedó por allá arriba. Pero fíjense
Fíjense cómo va el crecimiento, el decrecimiento. Fíjense en dónde está el máximo relativo, el mínimo, la asíntota vertical. Fíjense lo que pasa en -1, por favor. -1 era un punto donde no había asíntota vertical, pero no tenía imagen. Ese es un punto importante. ¿Estás ahí, Mónica? ¿O te pasó algo? Me parece que estás ahí. Te veo, pero no te escucho. ¿Ustedes me escuchan, chicos? Sí, Sí, profe. sí. Sí, profe. La Sí, profe sí, está Mónica, así. no sé qué le pasa. Y Mónica está, pero tiene el micrófono. Bueno, ¿qué estaban pensando? ¿El conjunto imagen? Porque justo estaba escuchando un mensaje de la jefa de cátedra. Falta el conjunto imagen para terminar el estudio completo de función. Yo no puedo avanzar el PowerPoint porque lo compartió ella. No sé qué le pasó a Mónica. Sí que se puede, profe. Ahí Se está. podía avanzar. Alguien dejó de compartir. Ahí volví. Ah, ¿qué Perdón. te Se me pasó? apagó el celu. Murió mi celu de golpe, fue. Ah, bueno, faltaba el conjunto imagen, ¿no? Sí, faltaba sobre justo, estaba en eso. O sea, hasta ahí está. ¿Cuál es el conjunto imagen? Hola. El conjunto imagen, chicos, ¿qué les parece? Mirando el gráfico. ¿Necesitan que vuelva? ¿Tengo que volver a cargar el power? ¿Querés que vuelva a cargar o lo tienen ahí ellos? No, no se está viendo el power ahora. No, pero ¿querés que lo vuelva a cargar todo o No ellos sé, tienen? ¿necesitan ver el gráfico de vuelta para responder cuál es el conjunto imagen, chicos? No, Había un hueco ahí, pero ese hueco ahora está bien preciso cuál es, ¿no? ¿Cuál es el conjunto imagen? de menos infinito a la función de 3 menos raíz de 6. Había algunas Pero ahora ese valor lo escritas. tenés que calcular, no lo Claro, podés pero Sí, o bueno, sea, está ahí va. bien. Ese punto, ese cerito es re importante. Está en -1, la imagen no existe, pero lo puedo buscar. O sea, puedo buscar cuál sería, ¿sí? Como cuando uno buscaba límite, cuando x tiende a -1, que está bien, es la imagen de ese punto. Qué mal lo hicimos. Lo tenemos hecho ese punto. ¿Cuánto vale? 0,55. Y lo Siempre hicimos de entrada. recuerden que cuando ponen el conjunto imagen tienen que tratar de poner el valor exacto. Después que lo aproximen, pero siempre traten primero de poner el valor exacto. ¿Cuál es el conjunto de imagen entonces? ¿De menos infinito?
3 menos infinito A f de 3. 5 menos 2 raíz de 6. O sea, yo ya había calculado la imagen de antes. Me había quedado 5 menos 2 raíz de 6. El f en 3 raíz 5 de menos 6. 2 raíz de 6, ¿te das cuenta? Qué cosa fea, ¿no? Pero bueno, es la imagen de 3 menos raíz de 6, ¿verdad? Sí. Y la unión 5 más Sí. 2 raíz de 6 más infinito. Sí, sería desde la imagen de 3 más raíz de 6 hasta más infinito, ¿verdad? Ese sería el Sí. conjunto de imagen. Con eso cierran, digamos, el estudio de la función. Justo se me cortó ahí. ¿Tengo que Se me calcular apagó la ahí. imagen o componer el f de 3 menos raíz de 6 ya cuenta? A ver, si no es un número complicado, se calcula. Ahora, si te quedó un chorizo para desarrollar, la dejan indicada. En el Ok, caso ok. anterior, por ejemplo, la imagen no era difícil de dejarla indicada. ¿Vieron en el anterior que yo hice? Ahora, si acá tengo que hacer, no sé, Sí, 2 esta más quedó raíz de fea. 6 elevado al cubo, menos 2 más raíz de 6 elevado al cuadrado. Todo ese cálculo algebraico no pretendemos que lo hagan. No, esta queda bastante fulera por eso. Bueno, Pero por lo menos la entonces, indican. de última ahí ponen el valor aproximado. Entonces es preferible poner el valor aproximado y no el valor exacto. La calculan en forma aproximada, total la meten en la calculadora. ¿Mm? Si queda feo, es preferible poner el valor aproximado. ¿Sí? Sí, perdón por el accidente, pero no sé qué pasó, se me apagó de golpe. Y esta vez no tuvo la culpa, mamá ni era el que había sido hoy, esta vez no tuvo la culpa. No, es los planetas que conspiran. Sí. Bueno, yo ahora voy a hacer, a ver, si toman la guía y miran el ejercicio 38 de la guía, que es realizar el estudio completo de las siguientes funciones, el 38C está explicado por la jefa de cátedra en un video de la tarea 4. Así que tienen un segundo estudio completo de función explicado en video. El 38C. Después tienen resueltos, ustedes yo les aconsejo que lo hagan, pero van a tener para corroborar lo que hicieron. Está subido a los contenidos de miel, que eso lo hace también la jefa de cátedra. El 38A y el 38H están subidos, resueltos en PowerPoint, esos dos estudios completos de funciones. No los miren de entrada, háganlo y tienen donde verificar, digamos, lo que ustedes hicieron. ¿Estamos? Yo no voy a hacer otro estudio completo de función, ¿eh? Van a tener que completar la clase mirando el video y trabajando ustedes. Después, si puedo, no les prometo nada, les resuelvo el 38D, pero se los resuelvo y se los subo para que tengan como para verificar, pero tienen que trabajar ustedes. ¿Estamos? Yo ahora quiero hacer alguno con parámetros. El 33 está explicado también en la tarea 4. El ejercicio 33 está explicado en la tarea 4. Y el 34 es con parámetros, hay uno solo con parámetros, por eso yo voy a explicar uno que no está en la guía, como para que ustedes después puedan hacer el 34 que tiene parámetros. ¿Se entiende? Y es lo último que hago hoy. ¿Están ahí? ¿O se fueron ya? Sí, sí, sí. Bueno, comparto, es lo último de hoy. Vuelvo al PowerPoint que usé en la clase.
Hasta acá habíamos llegado antes y ahí estoy con un ejercicio de parámetro. Este lo tomé en un parcial. Bueno, lean lo que estoy proponiendo. Por supuesto que tiene que ver con todo lo que estuvimos trabajando hoy. Después el PowerPoint se lo subo. Dice, hallar el valor de A para que esa función, a eso me refiero con ejercicio con parámetros. Un parámetro es una variable desconocida, es una constante a la cual tengo que averiguarle el valor. Eso es un parámetro, ¿sí? Para que esa función tenga un punto de inflexión en 1 más raíz de 2 sobre 4. Y para ese valor de A que hallamos, hay que determinar los intervalos de concavidad de dicha función. ¿Por dónde empezarían? ¿Por dónde tengo que empezar siempre? Por el dominio. Por el dominio de G. Una fórmula por sí solo no define una función. ¿Cuál es el dominio de G? Profe, ¿se está compartiendo la pantalla de la Sí, de profe Mónica? Mónica. Estamos viendo el gráfico. Claro, dice 9 gráfico. Claro. Ah, ¿no están viendo mi PowerPoint? Lo estamos viendo Antes recién, sí, pero pero se ahora cambió. no. ¿Ahora lo están viendo el mío? No, profe. No, no. No. Yo pensé que me pasaba a mí solo, pero veo que no. Bueno, a ver, entonces esperen. Vamos de vuelta. Tendría que dejar de compartir Mónica. Mónica, sí, ahí veo. Mónica, deja de compartir Ah, pero porque... yo no estoy compartiendo. Tengo que dejar compartir, pero no estoy compartiendo. A ver, para. Figuro que... No figuro compartiendo yo, ¿eh? Sí, pero está tu gráfico, de verdad, se está viendo tu gráfico. Ah, bueno. Profe, Porque ¿llega a no compartir estaba... usted? Yo no lo estoy viendo, que es lo peor. A ver, para. ¿Cómo hago para dejar de compartir? No, pará, me voy. Pero yo me fui. No, pero Decís que sigo espera. compartiendo. Yo no estoy viendo nada. Yo te veo a vos, no veo nada. ¿Cómo dejo de compartir? A ver, espera. Ahí está, profe. Ahí está. Ahora Sí. apareció el mío. Yo te Sí, veo sí. a vos ahora, sí, te veo en tu gráfico. Ahora se ve mi PowerPoint. Sí, profe. ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Bueno. Ahora sí. Vuelvo de vuelta, entonces empezamos otra vez. Dale. Dice, hallar el valor de A para que la función g de x tenga un punto de inflexión en 1 más raíz de 2 sobre 4 y para el valor de A hallado, que es el parámetro, determinar los intervalos de concavidad de dicha función. Bueno, entonces habíamos dicho que había que empezar por el dominio. Ahora sí, ¿cuál es el dominio de G? Independientemente del valor de A, se puede sacar el dominio. De 1 a más infinito. Sin incluir el En 1. 1 sin incluir. Perfecto. Bueno, entonces dominio de G de 1 a más infinito. Bueno, ¿y qué harían? ¿Qué me está asegurando el enunciado? Hay que Que llegar tiene hasta un la punto. derivada segunda. Claro, hay que llegar hasta la Claro, segunda que hay derivada. un punto de inflexión. Si me está hablando de punto de inflexión, tengo que llegar hasta qué derivada. Segunda. Bueno, segunda. Entonces, empecemos por la primera. G' de X. Escucho. ¿1 sobre x menos 1? Bien.
Bien. Por 1. Por 1. Sí, por 1 que no hace falta ponerlo porque es la derivada del argumento, ¿sí? Más. Claro. Más 2 más A por 2X. Más 2 a X. Claro. Bien. Bueno, ahí tenemos la derivada primera, ¿sí? Podemos dejarla así como una suma o si quieren pueden sacar como un denominador para que quede como un único cociente, qué sé yo, no sé si conviene. Creo que conviene derivarla así con suma porque encima en este cociente, como tengo una constante sobre un polinomio, puedo pensar si la constante en el numerador, pueden zafar de usar regla de cociente, solo cuando tienen una constante, ¿sí? Eso lo podrían ver así y lo derivan más fácil, ¿no? Bueno, derivada segunda. Menos 1 sobre x menos 1 al cuadrado más 2a. Bien. Llegamos a la derivada segunda, ¿sí? Dominio de la derivada segunda. ¿Coincide o no con el dominio de G? Cuidado acá, ¿eh? Recuerden que el dominio de las derivadas siempre tienen que estar incluidos en el dominio de la función. No puedo escaparme del dominio de la función. ¿Cuál es el dominio de la derivada segunda? Si quieren primero también pueden sacar el dominio de la derivada primera, ¿no? Es el mismo. Sí, cuidado, ¿no? Porque no es solo mirar la fórmula, porque algunos miran la fórmula y dicen, ah, son todos los reales menos el 1. No, cuidado. El dominio de la función derivada tiene que estar incluido en el dominio de la función. Esta cuenta tiene conflicto para 1, pero yo dentro de mi dominio de G. Entonces, el dominio de G' va a coincidir con el dominio de la función. No puedo decir que el dominio de G' son todos los reales menos el 1. Cuidado, porque siempre tiene que estar incluido acá. Tengo conflicto para 1 dentro de este conjunto. El 1 ya no lo tenía. Bueno, entonces el dominio va a haber coincidencia. ¿Y qué va a pasar con el dominio de la derivada segunda? ¿Va a ser el mismo o no? Sí. Sí, profe. el mismo. Cuando ustedes escriben los dominios, ya están descartando si el dominio de las derivadas coincide con el dominio de la función, ya están descartando puntos de derivada no existente. O sea, si el dominio es coincidente, quiere decir que la derivada va a existir para cualquier valor del dominio de la función, tanto la primera derivada como la segunda derivada, ¿sí? Entonces, como a mí me aseguran que acá hay un punto de inflexión, ¿qué harían entonces ahora? Tendría que reemplazar e igualar a 0. Claro, la derivada segunda va a tener que ser 0 porque era la condición necesaria para que haya un punto de inflexión, ¿sí? O que sea 0 o que no exista. El no existir ya lo eliminé con esto, quiere decir que la derivada segunda se va a hacer 0 y a la x por cuánto la voy a reemplazar. O sea, Por 1 más raíz de 2. claro, segunda en 1 más raíz de 2 sobre 4 va a valer 0. Esto es lo que estamos haciendo. Entonces acá en lugar de x pongo 1 más raíz de 2 sobre 4 menos 1, eso elevado al cuadrado, más 2a. Y esta es una ecuación cuya incógnita es a.
fácilmente 1 y menos 1 se cancelan. Me queda menos 1 sobre, al elevar al cuadrado, me queda 2/16, o sea, 1/8. Esto es menos 8, pasa al otro lado como más 8, después el 2 pasa dividiendo y A me dio 4. ¿Sí? Sí. Sí, profe. Esperen que voy a borrar esto para tener más lugar. Bueno, ¿terminamos acá o falta algo más? Hay que reemplazar para sacar los intervalos. Dice, para el valor de A hallado, entonces, vamos a la función y cómo nos quedaría g de x. Logaritmo de x menos 1 más 4x cuadrado. ¿Cómo nos quedaría g segunda? Porque si me piden los intervalos de concavidad, tengo que armar g segunda con el A que hallé, ¿sí? Menos 1 sobre x menos 1 al cuadrado más 8. Fíjense en que el enunciado dice, tenga punto de inflexión en ese punto. No me está diciendo que es el único punto de inflexión. Podría tener otro punto de inflexión, ¿sí? Eso ténganlo presente. Entonces, ¿qué van a hacer ahora? Profe, si Factor común. dijera 1, ¿se tiene que tener un solo punto de inflexión? ¿Es posible o Te hay que dijera hacer otras cosas? no, que tenga un punto de inflexión no quiere decir que sea único, salvo que te aclaren que tenga como único punto de inflexión, ahí sí no tenés dudas que es el único. Si te dice un punto de inflexión, no te está diciendo que es el único, tampoco. Salvo que te digan que tenga un único punto de inflexión en tal lugar. Claro, ¿y cuál sería la diferencia? Si hay que hacer que tenga un único. No, es que acá vas a tener que ver si existe. Vos ahora para determinar los intervalos de concavidad de esa función vas a tener que hacer un análisis con g segunda, ¿sí o no? Sí. Y cuando hagas un análisis con g segunda puede que te surja otro punto donde se anule o no esa derivada, que puede llegar a ser un posible punto de inflexión. Ah, ok. ¿Está? Yo ahora tengo que estudiar el signo de esta derivada segunda. Para estudiar el signo de esta derivada segunda tengo que hacer pasos algebraicos, ¿sí? En esos pasos algebraicos seguramente por ahí puede llegar a saltar un segundo punto de inflexión, como no, qué sé yo. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué harían con esa derivada segunda? Factor común. Como un denominador. Perdón, eso. ¿Sí? Como un denominador. Toda suma hay que tratar de transformarla o en cociente o en producto. X menos 1 elevado al cuadrado. Dividido esto es 1. 1 de arriba menos 1 más 8 por X menos 1 elevado al cuadrado. ¿Sí? Bueno, ¿habrá algún otro punto? ¿Habrá otro punto donde g segunda se haga 0? Porque además es lo que yo tengo que estudiar el signo de esto. Para estudiar el signo de esto tengo que estudiar el signo del numerador y del denominador. ¿Sí? En este caso el denominador es siempre como
Positivo. Positivo. Positivo, porque está elevado al cuadrado. Quiere decir que el signo de la derivada segunda depende de lo de arriba. Y para saber el signo de lo que tengo arriba, tengo que ver si se anula en más de un punto, porque para estudiar el signo de lo de arriba tengo que ver dónde se anula y hacer la tablita de signos y todo eso, ¿sí? Bueno, entonces tomo el numerador. Y lo igualo a 0. Y pongo esto. ¿Hasta ahí vamos? Estoy despejando. Esto lo puedo dejar así. Y si se acuerdan algo de radicales, esto es esto. Se puede hacer extracción fuera del radical. Racionalizar, si se acuerdan algo de eso. Multiplico y divido por raíz de 2 para racionalizar y me quedaría raíz de 2 sobre 4. Y entonces, ¿cuáles son los dos valores? X menos 1 es raíz de 2 sobre 4 o X menos 1 es menos raíz de 2 sobre 4. De acá paso el 1 sumando y este es el valor que me dio el dato, ¿no? Y acá tendré que ver si este punto está o no en el dominio de la función. Este es el otro. Acá tengo uno y acá tengo otro. La pregunta que me tengo es el que me dio el dato. ¿Ven? 1 más raíz de 2 sobre 4. ¿Este pertenece al dominio de G? Es la pregunta que me tengo que hacer. Tienen que hacer la cuenta. No pertenece. No pertenece porque ¿cuánto da eso? 0,64. 0, pero si no lo calculo, o sea, yo primero tengo que ver, si hubiera pertenecido, hubiese sido un posible segundo punto de inflexión. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿y ahora qué tenemos que hacer? ¿Para qué hice todo esto? Estos son los números donde se anula el de arriba, pero solo hay que considerar este valor porque en la recta numérica voy a dibujar mi dominio, que es de 1 a más infinito. Esta parte no me interesa analizar. Solo de 1 a más infinito. Y solamente en ese valor voy a tener que marcar raíz de 2 sobre 4 más 1, porque el otro está fuera del dominio de la función. Y ahora que tengo que estudiar el signo de la derivada segunda en estos dos pedacitos, en que quedó dividido el dominio de la función. ¿Qué signo tiene acá? Que depende exclusivamente del signo del numerador. ¿Qué signo tiene acá? Que depende del signo también del numerador, porque lo de abajo siempre es positivo. ¿Cómo es G segunda acá? ¿Y cómo es G segunda acá? ¿Qué signo tiene? Ahí con valores numéricos, ¿no? Esto, ¿cuánto les dio?
¿Qué número aproximado es esto? Raíz de 2 sobre 4 más 1. 1,35. 1,35. Quiere decir que a la izquierda está el 1. Si pongo un 1 acá, todo esto desaparece y me queda negativo. Quiere decir que acá voy a tener concavidad negativa. Y acá va a estar el 2. Si pongo un 2 acá, esto es 1, esto me da 8, 8 menos 1 positivo. Y ahí escriben los intervalos de concavidad, que es lo que está pidiendo el ejercicio. Hay que escribirlos, ¿no? No los escribí, se los dejo a ustedes para que los escriban. Concavidad Pero ahí- negativa de 0, de 1 a raíz de 2 sobre 4 más 1, concavidad positiva de raíz de 2 sobre 4 más 1 a más infinito. ¿Que alguien iba a preguntar algo? No, eso que era de 1. Y ahí Claro, es decía desde Cele por 1, eso. porque es desde el dominio de la función, ¿sí? Si este punto hubiese pertenecido al dominio, había que marcarlo acá en la recta y hacer el análisis de signo y podía llegar a ser un segundo punto de inflexión, como no, pero hay que ponerlo para analizar el signo de la derivada segunda. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno. Había preparado otro, pero bueno, no lo llego a explicar, que es parecido al 34. Bueno, piénsenlo, trabájenlo, cualquier cosa, consultan y les digo cómo va a ser el día lunes. Si ustedes se fijan en el cronograma de las clases, que lo tengo abierto acá, ¿lo ven? Esto ustedes lo tienen subido en consideraciones generales de la cátedra. Ven que la unidad 5 no se da ahora, por eso yo abrí foro de consultas en Miel, me salté la unidad 5 y abrí la 6. La 5 se va a dar más adelante y si tenemos tiempo, dijo la jefa de cátedra. ¿Está? La semana que viene estamos acá, del 11. Terminar la unidad 4, ¿qué va a significar para nosotros? Yo ahí voy a explicar diferenciales, que no lo voy a evaluar, les dije, ¿vieron? Pero lo voy a explicar el día lunes, diferenciales, porque no puedo hablar de primitivas si no hablo de diferenciales, ¿está? Entonces, yo el lunes voy a explicar en la primer parte de la clase diferenciales y en la segunda parte de la clase voy a arrancar con la unidad número 6, que son primitivas. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Y no hay consulta para la evaluación número 2, porque la evaluación número 2 es desarrollo, son 5 puntos. Uno de los puntos es estudio completo de función, otro va a ser un problema de optimización, y bueno, y después los demás tienen que ver con tema regla del L'Hopital, problemas para pensar, de derivación implícita, derivación logarítmica, lo que sea. Estamos, los temas, toda la unidad, hay teoremas, Lagrange y Rolle, o sea, un ejercicio es de teoremas seguro. Así que la evaluación número 2, que es la que se va a subir, van a tener tiempo para hacerla y por supuesto que no van a poder hacer consultas de la evaluación, la tienen que hacer solos. Tienen todos los apuntes a la vista,
todo lo que quieran consultar, pero no de la evaluación. La evaluación tiene que hacerla solitos. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta? Como siempre, esto se los voy a subir, más el PowerPoint de Mónica, los dos, el de optimización y el estudio completo de función. Y bueno, y como siempre digo, tienen que complementar lo visto en clase en lo que vimos hoy con la tarea 4 de la unidad 4. Yo también les subo después el desarrollo de la derivada, que ya lo tengo. ¿Sí? Lo subo ahí. Bueno, muy bien. ¿Está todo claro, chicos? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, nos vemos el lunes. Tienen muchísimo para trabajar. Pueden terminar la práctica 4 con todo lo que vimos. Y avanzar, bueno, y ya les dije el lunes lo que vamos a ver, diferenciales y empiezo con primitivas. Y logré ponerme al día, con las clases de recuperación que di, logré ponerme al día. Lo que no sé si voy a considerar es el feriado de noviembre. Es probable que yo dé clase el feriado de noviembre. ¿Vieron que nos toca un feriado, un lunes feriado? Sí. Bueno, es probable que yo ese lunes dé clase, ¿eh? Para no tener que estar otra vez cayendo en clases de recuperación. ¿Sí? Bueno, mudos. Sí. Ok. Y bueno, qué sé yo, si no puedo explicar todo rápido, así nomás, y bueno, y como hacen tantos, pero bueno, no es ni mi estilo, ni el de Mónica, ni el de Fabián. Bueno, Está bien, ahí profe.